Plenitud de vida, salud y vigor del cuerpo. Dios es el espíritu de infinita vida. Si de ella nos hacemos partícipes y nos abrimos por completo a su divino flujo, se reflejará en la vida orgánica más de lo que a primera vista parece. Es evidente que la vida de Dios está exenta de todo mal por su propia naturaleza. Por lo tanto, no puede padecer mal alguno el cuerpo donde esta vida entre libremente y del cual libremente fluya. Hemos de reconocer, por lo que a la vida física se refiere, el principio de que toda vida surge de dentro a afuera. Principio expresado por la inmutable ley que dice: tal causa, tal efecto, así lo interior, así lo exterior. En otros términos, las fuerzas del pensamiento, los estados de la mente, las emociones, todo influye en el cuerpo humano. Alguien dirá: oigo muchas cuestiones referentes a los efectos de la mente en el organismo, pero no puedo creer en ellas. ¿Cómo no? Cuando nos dan repentinamente una mala noticia, palideces, tiemblas y tal vez te sobreviene un síncope. Sin embargo, por el conducto de la mente te ha llegado la noticia. El miedo y el tedio obstruyen de tal modo las vías del cuerpo que las fuerzas vitales fluyen por ellas tardía y perezosamente. La esperanza y el sol desembarazan las vías del cuerpo de tal manera que las fuerzas vitales recorren un camino donde rara vez el mal puede sentar la planta. Hemos comprobado varios casos, como por ejemplo el de un niño de pecho que murió al poco tiempo de haber tenido su madre un gravísimo disgusto mientras lo amamantaba. Las ponzoñosas secreciones del organismo, alterado por la emoción, habían envenenado la leche de sus pechos. En otras ocasiones parecidas no llegó a sobrevenir la muerte, pero la criaturita tuvo convulsiones y graves desarreglos intestinales. Un conocido fisiólogo ha comprobado muchas veces el siguiente experimento. En un gabinete de elevada temperatura, colocó a varios individuos acometidos por emociones diversas, unos por el miedo, otros por la ira, algunos por la tristeza. El experimentador recogió una gota del sudor que bañaba la epidermis de cada uno de estos hombres y por medio de un escrupuloso análisis químico pudo conocer y determinar la peculiar emoción de que cada cual estaba dominado. El mismo resultado práctico dio el análisis de la saliva de cada uno de aquellos individuos. La mente es el natural protector del cuerpo. Todo pensamiento propende a multiplicarse y las horribles imaginaciones de males y vicios de toda clase producen en el alma lepras y escrófulas que se reproducen en el cuerpo. La cólera transforma las propiedades químicas de la saliva en ponzoña dañina para la economía del organismo. Bien sabido es que un repentino y violento disgusto no solo ha debilitado el corazón en pocas horas, sino que ha producido la locura y la muerte. Los biólogos han descubierto gran diferencia química entre la transpiración ordinaria y el sudor frío de un criminal acosado por la profunda idea del delito. Y algunas veces puede determinarse el estado del ánimo y de la mente por el análisis químico de la transpiración de un criminal, cuyo sudor toma un característico tinte rosáceo bajo la acción del ácido selénico. Sabido es también que el miedo ha ocasionado millares de víctimas, mientras que por otra parte el valor robustece y vigoriza el organismo. La cólera de la madre puede envenenar a un niño de pecho. Rarey, el famoso domador de potros, afirma que una interjección colérica puede producir en un caballo hasta 100 pulsaciones por minuto. Y si esto ocurre en un pulso tan fuerte como el del caballo,
¿qué sucederá en el de un niño de pecho? El excesivo trabajo mental produce a veces náuseas y vómitos. La cólera violenta o el espanto repentino pueden ocasionar ictericia. Un paroxismo de ira tuvo muchas veces por efecto la apoplejía y la muerte, y en más de un caso, una sola noche de tortura mental bastó para acabar con una vida. De todo esto podemos inferir la verdad capital, hoy científicamente demostrada, de que los estados mentales, las pasiones de ánimo y las emociones tienen peculiar influencia en el organismo y ocasionan cada cual a su vez una forma morbosa, particular y propia que con el tiempo llega a ser crónica. Digamos ahora algo sobre el modo de realizarse esta nociva influencia. Si una persona queda momentáneamente dominada por una pasión de cólera, perturba su economía física, lo que con verdad pudiéramos llamar una tempestad orgánica que altera, mejor dicho, corroe los normales, saludables y vivificantes humores del cuerpo, los cuales en vez de cooperar al natural funcionamiento del organismo, lo envenenan y destruyen. Y si esta perturbación se repite muchas veces, acumulando sus perniciosas influencias, acaba por establecer un especial régimen morboso que a su vez llega a hacerse crónico. Por el contrario, los efectos opuestos, tales como docilidad, amor, benevolencia y mansedumbre, propenden a estimular saludables, depurativas y vivificantes secreciones. Todas las vías orgánicas quedan desembarazadas y libres, y las fuerzas vitales fluyen sin obstáculo por ellas, frustrando con su enérgica actividad los ponzoñosos y nocivos efectos de las contrarias. Un médico va a visitar a un enfermo, no le receta medicina, y sin embargo, solo por la visita mejora el paciente. Es que el médico llevaba consigo el espíritu de salud, la alegría del ánimo, la esperanza, e inundó con ellas la alcoba, ejerciendo sutil pero poderosa influencia en la mente del enfermo, y esta condición moral comunicada por el médico obró a su vez en el cuerpo del paciente, sanándolo por mental sugestión. Algunas veces hemos oído a personas de salud quebrantada decirle a otra: siempre que usted viene me siento mejor. Hay una razón científica que corrobora el adagio: la lengua del sabio es salud. El poder de la sugestión en cuanto a la mente humana se refiere es el más admirable y curioso campo de estudio, pues por su medio se pueden actualizar poderosas y sorprendentes fuerzas. Uno de los más eminentes anatómicos contemporáneos nos decía que, según experimentos efectuados en su laboratorio, el organismo humano se renueva por completo en aproximadamente 2 años y parcialmente en muy pocas semanas. ¿Quiere usted decir con eso, le pregunté yo, que el organismo puede pasar de una condición morbosa a otra salutífera por virtud de las fuerzas internas? Ciertamente, me respondió él, y aún más, este es el método natural de la curación. El artificial es el que se vale de drogas, medicamentos y otros agentes exteriores. Lo único que hacen las medicinas y drogas es remover obstáculos a fin de que las fuerzas vitales actúen más libremente. El verdadero proceso de la salud debe llevarse a cabo por la operación de las fuerzas interiores. Un cirujano de universal renombre declaró no hace mucho a sus colegas: las generaciones pasadas menospreciaron o no conocieron la influencia del principio vital en la nutrición del organismo, y la casi exclusiva fuente de sus estudios y el único arsenal terapéutico que tuvieron fue la supuesta acción de la materia en la mente. Esto contrarió las tendencias evolucionistas de los mismos médicos, resultando que todavía son rudimentarios en la profesión de la medicina los factores psíquicos. Pero al brillar la luz del siglo XIX, la humanidad emprendió su marcha en busca de las ocultas fuerzas de la naturaleza.
Los médicos se ven hoy obligados a estudiar psicología y a seguir los pasos de sus precursores en el vasto campo de la terapéutica mental. Ya no es tiempo de aplazamientos, ni vacilaciones, ni escepticismos. Quien vacile está perdido, porque el mundo entero se ve impelido por el progreso. Durante estos últimos años se han dicho gran número de necedades sobre la materia de que tratamos y se ha incurrido en muchos absurdos respecto al particular. Pero esto nada prueba en contra de la eficacia de las expresadas leyes. Lo mismo sucedió siempre en cuantos sistemas filosóficos o creencias religiosas ha conocido el mundo. Más a medida que pasa el tiempo se desvanecen los absurdos y necedades, y los capitales y eternos principios van afirmándose cada vez con mayor claridad definidos. Yo he presenciado personalmente varios casos de completa y radical curación efectuada en breve tiempo por virtud de las fuerzas interiores. Algunos de estos casos habían sido desahuciados por los médicos. Tenemos numerosos informes de casos semejantes ocurridos en todo tiempo y relacionados con todas las religiones. ¿Y por qué no había de existir hoy entre nosotros el poder de efectuar parecidas curaciones? El poder existe y lo actualizaremos en el mismo grado en que reconozcamos las leyes que en pasados tiempos fueron reconocidas. Cada cual puede hacer mucho con respecto a la salud de otros, aunque para ello sea necesaria casi siempre la cooperación del enfermo. En las curas hechas por Cristo se aprecia la cooperación de quienes a Él recurrían. Su pregunta era invariablemente: ¿tienes fe? De este modo estimulaba la actividad de las fuerzas vivificantes en el interior de quien quería curarse. El de condición flaca o de estragado sistema nervioso o de mente débil a causa de morbosas influencias, bien hará en solicitar auxilio y cooperación ajenos. Pero mejor le fuera lograr por sí mismo la vital actuación de sus fuerzas interiores. Uno puede curar a otro, mas la conservación de la salud debe ser obra de uno mismo. En este punto, el concurso ajeno es semejante a un maestro que nos lleva a la completa deducción de las fuerzas interiores. Pero siempre se necesita el trabajo propio para que sea permanente la cura. El sufrimiento solo dura mientras persiste el pecado, tomando esta palabra no precisamente en el sentido teológico, sino en el filosófico, aunque algunas veces en ambos. En cuanto cesa la transgresión de la ley y se restablece la armonía, cesa también la causa del sufrimiento. Y aunque las heces del pescado y sus acumulativos efectos permanezcan todavía, no se acrecentarán, porque la causa ha desaparecido y el daño de la transgresión pasada comenzará a disminuir tan pronto como actúen normalmente las fuerzas interiores. Nada hay que más rápida y completamente nos lleve a la armonía con las leyes a las cuales hemos de vivir sujetos que la vital realización de nuestra unidad con Dios, vida de toda vida. En Él no puede haber mal y nada removerá con más prontitud los obstáculos acumulados, es decir, los residuos del mal que esta entera realización, abriéndonos completamente al divino flujo. Desde el momento en que advertimos nuestra unidad con Dios, ya no nos reconocemos como seres materiales, sino como seres espirituales. Ya no incurrimos en el yerro de considerarnos sujetos a enfermedades y dolencias, sino como constructores y dueños del cuerpo donde mora el espíritu, sin admitir señoríos sobre él. Desde el momento en que el hombre se convence de su propia supremacía, ya no teme a los elementos ni a ninguna de las fuerzas que hasta entonces, en su ignorancia, creía que afectaban y vencían al cuerpo. Y en vez de temerlas, como cuando estaba ligado a ellas, aprende a amarlas. Llega entonces a la armonía con ellas, o mejor dicho, las ordena de modo que lleguen a estar en armonía con él, y de esclavo se convierte en dueño.
Desde el momento en que amamos una cosa, ya no nos daña. Hay actualmente muchísimos de cuerpo débil y enfermizo que llegarían a ser fuertes y sanos con solo dar a Dios la oportunidad de manifestarse en sus obras. Quiero decir, no te cierres al divino flujo. Haz algo mejor que esto. Ábrete a Él, solicítalo. En el grado de que a Él te abras, fluirá a través de tu cuerpo la fuerza vital con impulso suficiente para destruir los obstáculos que lo embarazan. Pongamos, por ejemplo, una artesa en la que durante varios días ha caído agua turbia. El pozo se ha ido sedimentando gradualmente en las paredes y en el fondo, y así continuará mientras el agua turbia caiga en ella. Pero esto cambia con solo dar entrada en la artesa a una rápida corriente de agua clara y cristalina que, arrastrando consigo el sedimento, la limpia completamente y trueque su aspecto de feo en hermoso. Todavía más, el agua que desde entonces fluya de la artesa será agente de mayor refrigerio, salud y entonamiento para quienes de ella se aprovechen. Verdaderamente, en el grado en que realices tu unidad con Dios, actualizando de este modo tus fuerzas y facultades potenciales, trocarás tribulación por sosiego, discordancia por armonía, sufrimiento y pena por salud y vigor. Y en el grado en que realices esta plenitud, esta abundancia de salud y de vigor en ti mismo, harás partícipes de ella y la comunicarás a cuantos contigo se relacionen, porque conviene recordar que la salud es tan contagiosa como la enfermedad. Alguien preguntará, ¿qué puede decirse concretamente respecto de la aplicación práctica de estas verdades, de modo que uno llegue a mantenerse por sí misma en perfecta salud corporal? Y más aún, que sin auxilio externo pueda curarse de cualquier enfermedad. En respuesta, permíteme decirte que lo más importante en este punto es exponer el inmutable principio a fin de que cada cual haga peculiar aplicación de él, pues es imposible que uno lo haga por otro. Diré en primer lugar que el mero hecho de persistir en el pensamiento de completa salud estimula y pone las fuerzas vitales en condición de restaurarla al cabo de cierto tiempo. Pero concretándonos más especialmente al capital principio en sí mismo considerado, es notorio que mejor se realizará por la acción que por la afirmación, por el acto que por el deseo, aunque éste siempre es eficaz auxilio de aquel. Por lo tanto, en el grado en que lleguéis a uniros vitalmente con Dios, de donde proceden y están continuamente procediendo todas las formas de vida individual, y en el grado en que por medio de esta unión te abras al divino flujo, actualizarás las fuerzas que tarde o temprano determinen en tu cuerpo abundancia de salud y vigor. Instantánea y radicalmente sanaron quienes fueron capaces de abrir su ser al flujo divino. El grado de intensidad siempre elimina proporcionalmente el factor tiempo. Sin embargo, esta intensidad debe ser plácida, tranquila y expectante, más bien que temerosa, conturbada y desesperanzada. Algunos recibirán gran consuelo y alivio, y otros sanarán del todo por virtud de un ejercicio análogo al siguiente. Con la mente sosegada y el corazón henchido de amor a todo, reconcéntrate en tu interior y medita diciendo: soy imagen de Dios, vida de mi vida, y como espíritu, como ser espiritual, puedo excluir el mal de mi propia y verdadera naturaleza. Después de esto, abro mi cuerpo, en el cual se asentó la enfermedad. Lo abro completamente al creciente influjo de Dios, que desde entonces fluye y circula por mi cuerpo, invocando el proceso de mi curación. Lleva pues esto a cabo tan perfectamente que sientas como una ardiente y viva lumbre encendida por las fuerzas vitales del cuerpo.
Cree que el proceso de curación se cumple. Créelo y mantente en esta creencia. Muchas gentes desean con ardor una cosa y esperan otra. Tienen más fe en el poder del mal que en el del bien y por esto no sanan. Si uno se entrega oportunamente a esta meditación, tratamiento o como quiera llamársele y persistiese en el mismo estado de mente y ánimo, obrarían sin cesar las fuerzas interiores, quedando sorprendido de cuán rápidamente mudaba el cuerpo sus condiciones de enfermedad y discordancia en las de salud y armonía. Sin embargo, no hay razón para tal sorpresa, porque con ello la omnipotencia divina manifiesta su obra y ejerce en todo caso su definitiva acción. Si hay alguna dolencia localizada y el enfermo desea abrir al divino influjo la porción obstruida, además del organismo entero, puede fijar su pensamiento en ella, a fin de que a ella afluyan estimuladas y acrecentadas las fuerzas vitales. No obstante, los efectos del mal no desaparecerán hasta que hayan desaparecido las causas. En otros términos, la pena y el daño persistirán mientras dure la transgresión de la ley. La terapéutica mental que estamos considerando no solo ejercerá su influencia benéfica allí donde haya una morbosa condición del cuerpo, sino que donde esta condición no exista, acrecentará la vida, el vigor y las fuerzas corporales. Muchos casos han ocurrido en todo tiempo y país, de curas efectuadas por medio de la acción de las fuerzas interiores con entera independencia de agentes externos. Varios han sido los nombres dados a la terapéutica psíquica, pero su principio fundamental fue siempre el mismo y el mismo es hoy. Cuando el Divino Maestro envió a sus discípulos a difundir su doctrina por el mundo, les mandó que curasen a los enfermos y consolasen a los afligidos, al mismo tiempo que enseñaran a toda la gente. Los primeros cristianos tenían la facultad de curar y esta operación formaba parte de las buenas obras. ¿Y por qué no hemos de tener hoy nosotros ese poder como ellos lo tuvieron entonces? ¿Acaso son distintas las leyes? ¿Son idénticas? ¿Por qué, pues? Sencillamente porque, salvo raras y esporádicas excepciones, somos incapaces de descifrar la letra de la ley y de comprender su vivificante espíritu y su verdadera fuerza. La letra mata y el espíritu vivifica. El alma, que por estar muy individualizada descubra a través de la letra el espíritu de la ley, tendrá poder como lo tuvieron sus precursores. Y de cuanto haga, serán partícipes los demás por virtud de la autoridad con que hable y obre. Vemos hoy, y lo mismo ocurrió en pasados tiempos, que todos los males, con su consiguiente sufrimiento, derivan de la perturbación de los estados mentales y emotivos. Cualquier cosa en que fijemos nuestro pensamiento influye con mayor o menor intensidad en nosotros. Si la tememos o si la repugnamos, producirá efectos nocivos y desastrosos. Si nos ponemos en armonía con ella por medio del sosegado reconocimiento y del interior asentimiento de nuestra superioridad respecto de ella, en el grado en que seamos capaces de lograrlo, conseguiremos que no nos dañe. Ningún mal podrá aposentarse en nuestro cuerpo o mantenerse en él, a no ser que haya algo que le corresponda y facilite su acción. Y del mismo modo, ningún daño ni condición nociva, de cualquier clase que sea, podrá infestar nuestra vida, a menos que ya exista en ella algo que lo solicite y haga posible su maléfica influencia. Así será mejor examinar cuanto antes la causa de cualquier asunto que nos afecte, a fin de establecer lo más pronto posible en nuestro interior las condiciones necesarias para que solo influya lo bueno. Nosotros, que por naturaleza deberíamos ser dueños y señores de nuestra convicción moral, somos esclavos por vicio de nuestra ignorancia, de innumerables pasiones de todo linaje. Tengo miedo al trueno. Nada hay en él, leve y pura corriente del aire de Dios, que pueda turbarme, darme un resfriado o tal vez producirme una enfermedad. El trueno puede solo afectarme en el grado en que yo mismo consienta.
Debemos distinguir entre causas y meras ocasiones. El trueno no es causa, ni tampoco entraña causa alguna. Si hemos nacido para dominar, según lo demuestra el que algunos lograron absoluto dominio, y lo que uno ha hecho, tarde o temprano, pueden hacerlo otros. No es necesario que vivamos sujetos al yugo de un agente físico. En el grado en que reconozcamos nuestras fuerzas interiores, seremos capaces de gobernar y mandar. En el grado en que dejemos de reconocerlas, seremos esclavos y siervos. Construimos todo cuanto en nuestro interior hallamos y atraemos. Todo cuanto a nosotros se acerca por ministerio de la ley natural que, por serlo, es también ley espiritual. La síntesis de la vida humana es causa y efecto. Nada existe por casualidad en ella ni tampoco en el universo entero. Nos repugna lo que se pone en contacto con nuestra vida, pues no perdamos tiempo en porfías con el imaginario hado, sino miremos a nuestro interior y removamos las fuerzas operantes a fin de que llegue a nosotros lo que deseemos que llegue. Esto no solo es cierto por lo que al cuerpo físico se refiere, sino en todos los aspectos y condiciones de vida. Podemos invitar a que, sea lo que sea, penetre en nuestro ser, pero si así no lo hacemos, no podrá ni querrá penetrar. A primera vista es indudablemente muy difícil de creer y aún de experimentar esta afirmación, pero a medida que sobre ello se medite con sinceridad y sin celajes en el entendimiento, estudiando la serena y sutil operación de las fuerzas mentales hasta notar sus efectos en el interior y entorno de nuestro ser, llegaremos a comprenderlo fácil y evidentemente. Y entonces cualquier acontecimiento que nos afecte quedará sujeto a las condiciones en que nuestro estado mental la reciba. ¿Os molesta tal o cual circunstancia o condición? Es porque así lo quieres y así lo permites. Has nacido para tener absoluto albedrío en el dominio de tú mismo. Pero si voluntariamente de cada facultad en algún agente extraño, entonces será este por razón natural el monarca y tú el súbdito. Si la sociedad de materias extrañas ciega los ojos de tu alma, sucio te parecerá el mundo que mires por ellos, porque todo es del color del cristal con que se mira. Por lo tanto, cesen tus lamentaciones, guarda tu pesimismo. Tú, pobre de mí, niega si quieres que los ojos de tu alma estén morbosamente necesitados de algo. El miedo y la falta de fe se dan la mano. De esta nace aquel. Dime que alguien es pusilánime y te diré que no tiene fe. El miedo, lo mismo que el desaliento, son huéspedes tan descontentadizos que nada les satisface. Así como nos entregamos al miedo, podríamos por distinta disposición mental atraer influencias y condiciones contrarias. La mente dominada por el temor da entrada a materias de naturaleza semejante al temor, actualizando con ello las mismas condiciones que teme. El miedo puede paralizar los músculos y alterar la circulación de la sangre y la normal y saludable acción de las fuerzas vitales. El miedo puede producir la rigidez y parálisis de los músculos. Al atraer a nosotros por el miedo lo que nos causa temor, atraemos también todas cuantas condiciones contribuyen a mantener el miedo en nuestro ánimo. Y esto sucederá en proporción a la intensidad temerosa de nuestro pensamiento y según la mayor o menor afectividad de nuestro organismo, aunque por nuestra parte no nos percatemos de su influencia. Los niños, especialmente los pequeñuelos, se muestran por lo general mucho más sensibles al medio ambiente que las personas mayores. Algunos son verdaderamente sensitivas, que reciben cuantas influencias les rodean y se asimilan sus efectos a medida que van creciendo. Por esta razón, los padres y maestros han de tener mucho cuidado en normalizar las disposiciones mentales del niño
y sobre todo debe ser la madre durante los meses del embarazo, normalizar de una manera especialísima sus pensamientos y emociones que tanta y tan directa influencia ejercen en la vida del feto. No permitas que nadie infunda miedo a un niño, convirtiendo la edad que pudiéramos llamar de inocencia en la del espanto y el recelo. Así se hace muchas veces inadvertidamente, ya deprimiéndoles el ánimo con la aspereza del trato, ya por el contrario, por medio del mimo, tan nocivo como el rigor. Muchas veces ha sucedido que un niño criado en continuo temor a fin de apartarle de tal o cual vicio, se vio después dominado por el que de otro modo tal vez no hubiera llegado a dominarle. Algunas veces no hay en el niño propensión natural al miedo, pero si la hay, lo más conveniente es tomar la actitud opuesta a fin de neutralizar la energía viciosa y mantener al niño en pensamientos de prudencia y firmeza que lo capaciten para afrontar las circunstancias y dominarlas en vez de rendirse a ellas. El miedo, el desaliento, el tedio y otras análogas disposiciones de ánimo son muy perjudiciales para quien les da cabida en su interior, sea hombre, mujer o niño. El miedo paraliza las acciones salutíferas, el tedio corroe y abate el organismo y concluye por desmoronarlo. Nada se gana y todo se pierde con ello, y cada pérdida o daño nos ocasionará una pesadumbre. Y cada vicio tiene su peculiar tribulación. La avaricia producirá efectos semejantes a la tacañería y a la codicia, la cólera, los celos, la ruindad, la envidia, la lujuria, tienen cada cual su peculiar manera de corroer, debilitar y destruir el organismo. Tiempo vendrá en que esto signifique todavía mucho más de lo que la mayoría de la gente no se atrevería hoy a sospechar. El hombre ha de decir si su alma morará en su inderrocable mansión de creciente esplendor y belleza o en una choza por él mismo edificada, que al fin y a la postre caiga en ruinas. Multitud de gente viven sin preocuparse de otra cosa que de satisfacer sus pasiones en desarreglada vida, y sus cuerpos, debilitados por nocivas influencias, van cayendo antes de tiempo por el camino. Pobres mansiones corpóreas, las destinadas a ser templos hermosísimos, se desmoronan por ignorancia, atolondramiento y alucinación de sus moradores. Pobres moradas. El observador sagaz que cuidadosamente estudie el poder de las fuerzas mentales, pronto será capaz de conocer en la voz, ademanes y semblante los efectos producidos por la emoción prevaleciente en el ánimo, o al contrario de las emociones del ánimo puede colegir la voz, los ademanes, el semblante y aún los achaques y dolencias del individuo. De labios de una respetable autoridad científica hemos oído que el estudio del cuerpo humano, su estructura y el tiempo que tarda en llegar a su completo crecimiento en comparación con el que tarda el de varios animales y su correspondiente longevidad, nos revela que el hombre debería vivir naturalmente cerca de 120 años, pero que solo alcanza la duración media a causa de la multitud de nocivas influencias a las cuales se abandona y lo aventajan, debilitan y destruyen. Acortada así la natural longevidad de la vida, se ha llegado a creer comúnmente que es un normal periodo de duración. Y en consecuencia, al ver que por regla general a cierta edad la gente da señales de vejez, creen muchos que lo mismo les ha de suceder a ellos. Y engolfados en esta idea de muerte, atraen sobre sí condiciones de decrepitud mucho antes de lo que por ley natural habría de sobrevenir. Tan poderosas como ocultas son las influencias de la mente en la construcción y reconstrucción del cuerpo. Conforme vayamos descubriéndolas, irá arraigando en la gente la esperanza de contar los años de su segundo siglo. Recuerdo en este momento a una señora amiga
que frisa con los 80, una vieja como la llamaría la mayor parte de la gente, especialmente aquellos que cuentan los años por primaveras. Pero llamar vieja a nuestra amiga sería decir que la nieve es negra, porque no es más vieja que una muchacha de 25 y aún en realidad más joven, según el punto de vista desde el que se considere a una muchacha de esa edad. Nuestra amiga ha sembrado el bien por todas partes y solo bondad quiso ver en toda la gente y en todo. La agudeza de su ingenio y la dulzura de su voz le dieron los bellos atractivos que aún conserva y que le aquistaron el amor de cuantos la conocieron. Empleó su vida en infundir tranquilidad, esperanza, valor y fortaleza en cientos y millares de personas. Y así continuará haciéndolo indudablemente por algunos años. Ni temores ni desalientos, ni odios ni recelos, ni tristezas, ni pesadumbres, ni codicias, ni ruindades incurrieron jamás en los dominios de sus pensamientos. En consecuencia, libre la mente de estados y condiciones anormales, no exteriorizó en el cuerpo las diferentes dolencias físicas que se atrae la mayoría de la gente, creídas en su ignorancia de que por naturaleza derivan del eterno orden de las cosas. Su vida ha sido demasiado larga para que por inexperiencia permitiera la entrada de maléficas influencias en el reino de su mente. Por el contrario, fue lo bastante avisada para conocer que en su diminuto reino era la soberana y que por lo tanto solo a ella le tocaba decidir quién podía o no entrar en sus dominios. Sabía, además, que con ello determinaba las condiciones de su verdadera vida. Era realmente gozoso y ejemplar a un tiempo verla ir de acá para allá, con ánimo sereno y juvenil, continente, y oír su placentera risa. En verdad que Shakespeare supo lo que dijo al decir: la mente robustece el cuerpo. ¿Quieres permanecer siempre joven y conservar en la vejez la alegría y pujanza de los juveniles años? Pues ve tan solo cómo vive en el mundo de tu pensamiento. Esto lo determinará todo, dijo Gautama el Buda. La mente lo es todo. Lo que pienses, eso llegará a ser. Y del mismo modo opinaba Ruskin al decir: fabrica un nido de pensamientos agradables. Nadie que sepamos fue educado durante su niñez en tan hermosos palacios como los que podemos edificar con los buenos pensamientos que nos preservan de la adversidad. ¿Quieres conservar en tu cuerpo toda flexibilidad, todo el vigor, toda la belleza de la juventud? Pues vive juvenilmente en tu pensamiento, no dando cabida a los impuros, y exterioriza la bondad en tu cuerpo. En el grado en que te conserves joven de mente, permanecerás joven de cuerpo, y verás cómo el cuerpo acude en auxilio de la mente, porque el cuerpo ayuda a la mente del mismo modo que la mente ayuda al cuerpo. Estás edificando sin cesar y por consiguiente exteriorizarás en el cuerpo las condiciones más semejantes a tu pensamiento y emoción. Y no solo edificas interiormente, sino que atraes sin tregua fuerzas exteriores de naturaleza análoga. Tu peculiar calidad de pensamientos te pone en relación con el mismo linaje de pensamientos ajenos. Si los tuyos son lúcidos, placenteros y de esperanza henchidos, te pondrás en relación con una corriente de pensamientos análogos. Si son tristes, temerosos y desconfiados, tal será entonces la calidad de los pensamientos que con vosotros se relacionen. Si es siniestra la índole de tus pensamientos, tal vez sea que inconscientemente y por grados hayas puesto en conexión con ellos. Es necesario entonces que te vuelvas como niños, retrocediendo a la edad de los placenteros, inocentes y sencillos pensamientos. Las jubilosas mentes de un tropel de chiquillos entregados al juego atraen sin darse ellos cuenta una corriente de gozosos pensamientos. Aísla a un niño, prívale de la compañía de los demás y pronto le asaltará la melancolía y no tendrá aliento para moverse, pues quedará separado de aquella corriente y fuera de su elemento. Necesitas, por lo tanto, atraer de nuevo la corriente de pensamientos placenteros de la cual
te apartaste gradualmente. Si estás demasiado serios y tristes o preocupados por graves negocios de la vida, podrás estar alegres y contentos con solo volverte sencillos e ingenuos como niños. Podrás prosperar en tus negocios llevándolos con la misma tranquilidad que si no te ocuparas de ellos. Nada hay de efectos tan nocivos como una continua propensión a la gravedad y tristeza, y muchos que por largo tiempo se mantuvieron en tal estado de ánimo llegaron a no experimentar alegría alguna. A los 18 o 20 años empiezan a desviarse las placenteras inclinaciones de la pubertad. La vida ofrece ya más grave aspecto. Entras en los negocios y quedas más o menos envuelto en sus cuidados, vacilaciones y responsabilidades. Tu ánimo comienza a estar apesadumbrado o inquieto y de tal modo llegas a preocuparte de los negocios que por atender a ellos te falta tiempo para el recreo y el descanso. Si tratas con gente rutinaria, te empaparás de sus rutinarias ideas y de sus mecánicos modos de pensar, aceptando todos sus errores como si fuesen certidumbres. Así darás entrada en tu mente a una pesada y embarazosa serie de pensamientos que te arrastrarán inconscientemente. Estos pensamientos se materializan en tu cuerpo porque los sentidos físicos son como un depósito o cristalización de los elementos invisibles que de la mente fluyen al organismo. Van pasando así los años hasta que notas que tus movimientos son tardos y pesados y con dificultad puedes trepar un árbol a los 40. Durante todo este tiempo, tu mente ha ido enviando al cuerpo los pesados y rígidos elementos que hicieron de él lo que actualmente es. La mudanza a otro estado mejor debe ser gradual y solo puede realizarse por medio de corrientes mentales que entrañen fuerzas diametralmente opuestas, impetrando de Dios la perseverancia en el buen camino y eliminando de la mente los malos pensamientos que a hurtadillas hayan entrado en ella, para convertirla a los buenos y saludables. Como el de los irracionales, se debilitó y degeneró en pasados tiempos el organismo humano. Esto no ha de suceder siempre. La mayor profundidad de conocimientos psíquicos demostrará la causa de tal degeneración, evidenciando cómo, en obediencia a una ley o fuerza edificante, se renovará continuamente el organismo, dándole más y más vigor. Mientras que el ciego empleo de esta ley o fuerza, como se hizo en el pasado, debilita nuestros cuerpos y los destruye al fin. Plena, preciosa y abundante salud es la normal y natural condición de vida. Cualquier otra cosa es anormal. Y las condiciones anormales se establecen como regla a causa de la perversión. Dios no engendra jamás la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la aflicción. Estos males son obra exclusiva del hombre, que se los acarrea al transgredir las leyes de la vida. Pero tan acostumbrados estamos a verlos sobrevenir que nos parecen naturales y necesarios. Día llegará en que la labor del médico sea procurar no la salud del cuerpo, sino la de la mente, que a su vez curará el cuerpo enfermo. En otros términos, el verdadero médico será el maestro y su obra consistirá en guiar a los hombres y guardarlos de todo mal, en vez de esperar a curarlos después de que el mal se haya cebado en ellos. Todavía más, día llegará en que cada cual sea su propio médico, en el grado en que vivamos acordes con las capitales leyes de nuestro ser y en el grado en que mejor conozcamos las fuerzas mentales y espirituales, atenderemos menormente al cuerpo, es decir, no con menos solicitud, sino con menor atención. Mucho más sanos estarían millares de individuos si no se preocuparan tanto de su salud. Por su regla general, quienes menos piensan en su cuerpo gozan de mejor salud. Gran número de enfermizos lo son por la desconsiderada atención con que cuidan de su cuerpo. Dale a tu cuerpo el necesario alimento, el conveniente ejercicio y sol, aire. Manténlo limpio y no te preocupes de lo demás. Aparta tus pensamientos y esquiva tus conversaciones de enfermedades y dolencias.
porque el hablar de ellas te causará daño a ti y a quien te escuche. Habla de cuestiones provechosas para tu oyente, convéncele de la bondad de Dios y así le comunicarás salud y vigor en vez de enfermedad y flaqueza. Siempre es nocivo inclinarse al pesimismo y al siniestro aspecto de las cosas. Y si esto es verdad, por lo que respecta al cuerpo, también lo es tocante a todo lo demás. Un médico que complementó su práctica profesional con profundos estudios y observaciones psíquicas dice a este propósito algo de especial significación y valor en la materia de que tratamos. Jamás podremos recobrar la salud pensando en la enfermedad, ni alcanzar la perfección hablando de imperfecciones, ni llegar a la armonía por medio de la discordancia. Hemos de tener siempre ante los ojos de la mente ideales de salud y armonía. Nunca afirmes o repitas respecto a vuestra salud lo que no desees que sea verdad. No trates de vuestras dolencias ni examines vuestros síntomas. No cedas jamás al convencimiento de que no eres dueño de ti mismo. Afirma resueltamente tu superioridad sobre las enfermedades corporales y no te reconozcas esclavo de ninguna potestad inferior. Quisiera enseñar a los niños a levantar desde pequeños una fortísima barrera contra las enfermedades por medio de un saludable ejercicio mental de elevados pensamientos y pureza de vida. Quisiera enseñarles a rechazar todo pensamiento de muerte, toda imagen de enfermedad, toda emoción nociva como el odio, la ruindad, la venganza, la envidia, para que venciesen toda mala tentación. Les enseñaría que los alimentos y bebidas malsanas y el aire mefítico envenenan la sangre, y la mala sangre nutre viciosamente los tejidos y engendra las enfermedades del ánimo. Les enseñaría que los pensamientos saludables son tan necesarios para la salud del cuerpo como los pensamientos puros para la pureza de conducta. Les enseñaría a fortalecer poderosamente su voluntad y a luchar por todos los medios contra los enemigos de la vida. Enseñaría al enfermo a tener esperanza, resolución y ánimo. Nuestros prejuicios y aprensiones son los únicos límites de nuestro poder. El hombre no logrará éxito alguno sin confianza en sí mismo. Por regla general, nosotros mismos nos cerramos el camino. Cada cosa engendra su semejante en el universo entero. El odio, la envidia, la ruindad, los celos y la venganza tienen sus cachorros. Cada mal pensamiento engendra otro, y cada uno de estos, otros y otros, en reproducción incesante hasta abrumarnos con su innumerable descendencia. La madre futura enseñará a sus hijos a calmar la fiebre de la ira, del odio y de la malicia con la gran panacea universal, el amor. El médico del porvenir enseñará a la gente la práctica placentera de las buenas acciones como tónico del corazón y elixir de vida, pues un corazón alegre vale por la mejor medicina. La salud de tu cuerpo, lo mismo que la fortaleza y sanidad de tu mente, dependen de lo que relaciones contigo mismo. Según hemos visto, Dios, el infinito espíritu de vida, la fuente de todo bien, excluye por su propia esencia toda enfermedad y flaqueza. Alcanza, pues, el pleno, consciente y vital convencimiento de tu unidad con Dios y constantemente renovarás tu cuerpo vigoroso y sano. Al despertar, determinarás las condiciones que han de exteriorizarse en tu cuerpo. Debes convencerte por ti mismo de tu unidad con Dios. La voluntad divina será entonces tu voluntad y tu voluntad la de Dios. Y con Dios todas las cosas son posibles. Cuando reconozcamos con entera independencia esta unidad, no solo desaparecerán nuestras enfermedades y dolencias corporales, sino toda clase de obstáculos, limitaciones y entorpecimientos.